Desde mi perspectiva masculina, les diré que el apego es una celada sutil, una prisión que erigimos con nuestras propias manos y en la cual nos internamos por voluntad propia. Albergamos la creencia de que es amor, lo consideramos ineludible, pensamos que sin su presencia estaríamos intrínsecamente incompletos. No obstante, Carl Jung nos legó una advertencia penetrante que solo unos pocos se atreven a confrontar directamente. El apego no es sino una exteriorización de lo inconsciente, un eco de nuestras propias zonas oscuras que nos resistimos a asimilar. Cuando un lazo afectivo se disuelve o cuando un individuo opta por distanciarse, experimentamos la sensación de que nos despojan de algo fundamental, como si una porción de nuestra propia identidad nos fuera sustraída. El padecimiento se intensifica hasta volverse intolerable, porque nos aferramos a la idea de que esa persona colmaba un hueco existencial en nuestro interior. Sin embargo, la interpelación que Jung nos formula es crucial. ¿Qué fracción de este sufrimiento es genuina y qué fracción es un espejismo concebido por nuestra propia arquitectura mental? Hablamos de la proyección, ese instante en que tu vínculo no es con el individuo en sí, sino con un fragmento de tu ser. Jung elucidó que una porción considerable de nuestra psique funciona mediante el mecanismo de la proyección, esto es, depositamos en los demás facetas de nuestra propia constitución psicológica que no hemos logrado identificar o validar en nosotros mismos. Nos prendamos no meramente del individuo, sino de aquello que simboliza para las profundidades de nuestro inconsciente. Y cuando ese individuo se marcha, sentimos como si nos hubieran privado de un componente vital. Para captar esto en su totalidad, es suficiente con analizar el comportamiento de la mente cuando estamos inmersos en el enamoramiento o profundamente vinculados a alguien. Concebimos la idea de que esa persona nos confiere plenitud, que sin su existencia seríamos incapaces de vivenciar una felicidad o estabilidad emocional equiparable. Pero la cruda realidad es que todo aquello que suponíamos obtener del otro ya residía en nuestro fuero interno. Sencillamente, desconocíamos la manera de acceder a ello sin un pretexto externo. Es precisamente aquí donde la quimera se torna riesgosa. Al imputar nuestra dicha o nuestra sensación de seguridad a un tercero, transmutamos la relación en una exigencia imperiosa, en una supeditación enmascarada bajo el velo del amor. Este autoengaño nos priva de la lucidez, nos induce a pasar por alto señales de alarma y nos expone a un sufrimiento extremo cuando el vínculo llega a su fin. Permítanme narrarles una crónica verídica, la del sujeto que habitó una falsedad. Existió un hombre que articuló su existencia en torno a una figura femenina. Estaba convencido de que ella constituía la fuente de su alborozo, la única alma capaz de comprenderlo en su esencia. Durante años hizo caso omiso de cualquier imperfección, de toda señal premonitoria, pues en su constructo mental ella encarnaba la perfección. Pero un día ella partió, y él percibió cómo su universo se desmoronaba. Transcurrieron los meses, y su congoja no menguaba. Indagó respuestas en los recovecos de su mente, en sus reminiscencias, en cada diálogo sostenido, hasta que un hallazgo lo sacudió hasta despertarlo. Un antiguo diario donde había plasmado sus impresiones sobre ella al inicio de su relación. Al releerlo, constató que la mujer descrita en aquellas páginas no se correspondía con la mujer con la que había compartido su vida. Había idealizado cada uno de sus atributos, había suprimido sus desaciertos, había forjado en su psique una versión impoluta que jamás tuvo correlato en la realidad. Fue en ese preciso instante cuando asimiló la verdad irrefutable. No estaba penando por la mujer tangible, sino por el relato que su propia mente había tejido en torno a ella. Y al aprehender esta realidad, dio inicio a su proceso de liberación. ¿Cómo iniciar el desmontaje de la ilusión inherente al apego? El paso inaugural para emanciparte del apego sin experimentar un sufrimiento desmedido
consiste en someter a escrutinio la narrativa que has edificado alrededor de la persona a la que crees necesitar de forma imperiosa. La mente teje fábulas para legitimar nuestras vivencias emocionales, pero no todas ellas se ajustan a la verdad. Interrógate con absoluta franqueza. ¿Es realmente a esa persona a quien echo de menos? ¿O es a lo que ella representaba en el entramado de mi existencia? ¿Experimento su ausencia? ¿O lo que siento es el temor a confrontar mi propio desierto interior? ¿He sublimado su imagen hasta el extremo de transformarla en una entelequia que nunca fue? Enfrentar estas preguntas puede resultar perturbador, ya que nos compele a encarar una verdad que nuestro ego se resiste a admitir. El apego no es sinónimo de amor, sino un reflejo de nuestras propias insuficiencias afectivas. No obstante, el mero reconocimiento de esta premisa no basta. Aun cuando seamos conscientes de que el apego es una ficción, el dolor persiste, pues existe algo más hondo que nos mantiene encadenados, algo a lo que rehuimos dirigir la mirada. El miedo, el pavor a la soledad, el terror a no ser adecuados, el espanto ante la idea de encarar nuestra propia penumbra sin el bálsamo de la presencia ajena. En el segmento que sigue, desvelaré ese temor subyacente y la estrategia para desvincularte de él, porque únicamente cuando lo comprendes y lo confrontas, logras la auténtica emancipación. ¿Cómo se detecta el miedo encubierto que subyace al apego? Permítanme una pausa para invitarlos, si este contenido resuena con ustedes, a dejar su me gusta, suscribirse y activar las notificaciones para no perderse ninguna entrega futura. Con suma atención, el apego no se manifiesta de forma aislada, no se reduce al simple anhelo de compañía o al pesar por una pérdida. Constituye un engranaje defensivo de la psique, una réplica instintiva que oculta una realidad mucho más abisal. El miedo, y no un miedo cualquiera, sino el terror cerval a encontrarnos a solas con nuestra propia esencia. Carl Jung nos previno sobre esto de manera velada al disertar sobre el proceso de individuación. Afirmaba que una de las celadas más significativas para el ser humano es la de proyectar sus propias carencias en los demás, aferrándose a otros como si fuesen el pilar de su identidad. Pero tras cada relación de dependencia, tras cada apego lacerante, yace una verdad incómoda. Estamos evadiéndonos de nosotros mismos. Cuando un vínculo se fractura y sentimos que nuestra existencia se viene abajo, no es únicamente por la ausencia del otro, es porque, sin percatarnos, habíamos transferido a esa persona la responsabilidad de colmar un vacío que siempre residió en nuestro interior. La génesis del apego. El pavor a confrontar nuestra propia sombra. Jung se refería a la sombra como aquel sector de nuestra psique que nos negamos a reconocer. Abarca todo aquello que reprimimos, todo lo que negamos de nuestra propia constitución. Y, con frecuencia, el apego emerge como una tentativa de eludir la confrontación con esa sombra. Cuando nos aferramos a alguien, no solo anhelamos amor, buscamos, en realidad, una distracción. Mientras esa persona permanece en nuestra vida, podemos autoconvencernos de que somos seres completos, de que poseemos valor, de que nuestra existencia está imbuida de propósito. Pero cuando esa persona se marcha, nos vemos compelidos a mirarnos al espejo y a tomar conciencia de algo pavoroso. Sin ella, nos sentimos huecos. Y aquí surge la pregunta crucial. ¿Ese vacío se manifestó cuando la persona partió o ha estado siempre presente? La gran mayoría de los individuos transcurren su existencia eludiendo esta respuesta. Prefieren aferrarse, padecer, insistir en relaciones que ya han caducado, antes que encarar la posibilidad de que el problema nunca radicó en el otro. El problema, invariablemente, ha sido de índole interna. Presten atención a esta anécdota. Una mujer dedicaba sus días a revisar su dispositivo móvil, aguardando un mensaje que jamás llegaría. Había mantenido una relación durante años,
persuadida de que su compañero sentimental era su otra mitad, el único ser que la comprendía en profundidad. Cuando todo concluyó, sintió que su universo se derrumbaba. Se cuestionaba una y otra vez qué error había cometido, por qué no había sido suficiente, por qué la habían abandonado. El dolor la devoraba. Buscó consuelo en el trabajo, en sus amistades, en cualquier distractor que la alejara de la angustia. Pero nada surtía efecto. Cada noche volvía a experimentar el mismo vacío desolador, hasta que, en una conversación con una terapeuta, escuchó algo que la dejó petrificada. No estás sufriendo por la persona que perdiste. Estás sufriendo porque, sin ella, no sabes quién eres. Esas palabras la impactaron como una revelación que había estado evitando durante años. Toda su vida había saltado de una relación a otra, aferrándose a cada pareja como si fueran su tabla de salvación. Jamás se había concedido tiempo para estar a solas. Jamás se había preguntado qué anhelaba realmente. Por primera vez en su existencia, comprendió que el problema no residía en la ausencia de la otra persona, sino en el pavor a estar consigo misma. Este es el miedo del que nadie habla, el temor que nos impulsa a correr de una relación a otra, que nos lleva a idealizar a quienes nos abandonan, que nos hace sentir que sin el otro no somos nada. Pero he aquí la verdad: nadie nos completa, porque nunca estuvimos incompletos. Simplemente habíamos olvidado quiénes éramos sin la validación externa. Para romper con el miedo que te mantiene atado, para dejar ir sin sufrir, necesitas enfrentar el temor que te encadena a esa persona. Y eso implica formularte preguntas incómodas. Si realmente soltara a esta persona, ¿qué quedaría de mí? ¿Por qué me aterra la soledad? ¿Qué he estado evitando mirar en mi interior? Jung afirmaría que la única forma de liberarte del apego es integrando la parte de ti que te hace creer que necesitas al otro. Porque mientras sigas viendo a esa persona como tu fuente de seguridad o felicidad, nunca serás libre. Aquí es donde muchos fracasan. Quieren soltar, pero no están dispuestos a enfrentar el vacío. Quieren superar a alguien, pero sin tocar las heridas que los hicieron depender en primer lugar. Y por eso repiten el mismo ciclo una y otra vez. Pero existe una salida, y es el siguiente paso. Ahora que ya identificaste que el apego no es amor sino miedo, llega el momento de hacer algo con ese miedo. En el siguiente punto, te diré cómo el proceso de individuación de Jung te ayuda a convertirte en alguien que ya no necesita aferrarse a nadie para sentirse completo. El proceso de individuación. Sanar desde el interior. El núcleo del problema del apego no reside en la otra persona, ni en la ruptura, ni en la ausencia, ni siquiera en el tiempo compartido. La dificultad fundamental estriba en que hemos edificado nuestra identidad a través del otro. Cuando alguien se marcha, no solo experimentamos su pérdida, sino también la punzante sensación de que algo intrínseco a nosotros mismos ha desaparecido. Carl Jung aludía al proceso de individuación como la senda para transformarse en un ser íntegro, alguien cuya valía no depende de factores externos para ser definida. Mientras no hayas transitado ese camino, cada relación en tu vida será una manifestación de la búsqueda en el exterior de aquello que no has logrado hallar en tu interior. Si anhelas dejar ir sin padecer, no es suficiente con comprender que el apego es una quimera o reconocer el miedo que lo sustenta. Necesitas reconstruirte. Necesitas emprender el trabajo interno que jamás acometiste. Y eso es, precisamente, lo que Jung denominó individuación. El proceso de integrar todas las facetas de tu ser y convertirte en alguien que ya no precisa aferrarse a nadie para sentirse pleno. ¿Por qué el apego es un indicativo de que no te conoces a ti mismo? La vasta mayoría de las personas ignora quiénes son al margen de sus relaciones, no porque carezcan de la capacidad para descubrirlo, sino porque nunca se han detenido a indagar. Desde temprana edad, se nos enseña a definirnos en función de la opinión ajena. Se nos valida cuando complacemos,
Se nos sanciona cuando disentimos. Aprendemos a construir una identidad que se amolde a las expectativas del mundo, no a nuestra verdadera esencia. Al crecer, persistimos en la búsqueda de esa validación, solo que ahora la proyectamos en nuestras relaciones de pareja. Creemos que el amor de otra persona nos confiere valor, que su presencia nos define, que sin ella carecemos de entidad. Pero Jung advertía sobre este peligro. Una persona que se desconoce a sí misma vivirá siempre supeditada a los demás, y cuando esos demás desaparezcan, sentirá que desaparece con ellos. Si cada vez que pierdes a alguien experimentas la sensación de perder una parte de ti, es porque nunca supiste quién eras al margen de esa relación. Y aquí radica la clave. Cuando no sabes quién eres, cualquier vínculo se transforma en una necesidad, no en una elección. Les contaré algo. Había una mujer que, tras una ruptura, sentía que su vida había tocado a su fin. Transcurrieron meses y el dolor no amainaba. Se contemplaba en el espejo y no se reconocía. Todo lo que hacía, todo lo que anhelaba, todo lo que había construido, giraba en torno a su pareja. Sin él, sentía que carecía de propósito. Un día, en medio de su desesperación, decidió redactar una lista con las cosas que le agradaban. Pasó horas frente a la hoja en blanco. No sabía qué anotar. Se percató de que cada una de sus aficiones, de sus hábitos, de sus gustos, habían sido moldeados por la relación. Había adoptado los intereses de su pareja, su rutina, su manera de ver la vida. Se había convertido en un reflejo de alguien más. En ese momento, comprendió la verdad que la había estado destruyendo. Nunca había construido una identidad propia. Su relación le había proporcionado la ilusión de tener una, y cuando terminó, todo se desmoronó. Esa noche, tomó una decisión. Si quería dejar de sufrir, tenía que encontrarse a sí misma. Tenía que descubrir quién era al margen del amor de alguien más. Y ese fue el comienzo de su proceso de individuación. ¿Cómo iniciar el proceso de individuación y liberarte del apego? El desapego no consiste en olvidar a la otra persona. No se trata de fingir que no dolió o de reprimir lo que sientes. Consiste en reencontrarte contigo mismo, y para ello necesitas hacer lo que nunca has hecho: conocerte de verdad. Aquí tienes algunas preguntas que Jung utilizaría para guiarte en este proceso. ¿Quién eres cuando nadie te está mirando? ¿Cuáles son tus valores fuera de una relación? Si nadie te validara ni te rechazara, ¿qué tipo de vida construirías? ¿Qué te apasiona más allá de lo que aprendiste a querer por alguien más? El proceso de individuación implica mirar dentro de ti sin miedo. Implica descubrir qué partes de ti has estado evitando. Implica aprender a estar solo, sin que la soledad se sienta como una amenaza. Y aquí está la clave. Cuando te conviertes en un individuo completo, ya no te aferras a nadie. No porque dejes de amar, sino porque el amor ya no es una necesidad, sino una elección. Ahora que entiendes esto, te diré lo que sigue. La mayoría de las personas fracasan en el desapego, porque intentan cambiar sus pensamientos sin cambiar sus patrones internos. En el siguiente punto, te diré cómo romper esos patrones inconscientes de dependencia para que nunca más caigas en el mismo ciclo. Patrones inconscientes de dependencia. Comprender el apego no es suficiente para liberarte de él. Puedes saber que es una ilusión, reconocer el miedo que lo sostiene e incluso empezar a reconstruir tu identidad. Pero si no rompes los patrones que te llevan a depender de los demás, volverás a caer en el mismo ciclo. Carl Jung decía que, hasta que lo inconsciente no se haga consciente, el subconsciente dirigirá tu vida, y tú lo llamarás destino. Y aquí es donde la mayoría de las personas fracasan en su intento por soltar. Creen que solo necesitan voluntad, que basta con distraerse o con repetir afirmaciones de amor propio. Pero si no cambias la programación que opera en lo más profundo de tu mente, volverás a repetir las mismas relaciones, los mismos apegos,
y el mismo sufrimiento una y otra vez. Si realmente quieres dejar ir sin sufrir, necesitas hacer algo que pocos están dispuestos a hacer: reprogramar tu inconsciente. La herida de la infancia, el origen de la dependencia emocional. El apego no nace en la edad adulta. No es algo que simplemente aprendemos en nuestras relaciones. Se origina mucho antes, en la infancia, cuando nuestra mente todavía no distingue entre amor y necesidad. Cuando somos niños, dependemos completamente de nuestros cuidadores, no solo para sobrevivir físicamente, sino para definir quiénes somos. Nuestra identidad se construye en base a cómo nos ven los demás, a cómo nos tratan, a cuánto amor recibimos o cuánto tuvimos que luchar para obtenerlo. Si en nuestra infancia el amor estuvo condicionado, si sentimos que debíamos esforzarnos para ser aceptados, si alguna vez nos hicieron sentir que no éramos suficientes, nuestra mente grabó un mensaje inconsciente: tengo que aferrarme a los demás para sentirme valioso. Este es el origen del apego. No es la persona que acabas de perder, no es tu última relación. Es un patrón profundo que has estado repitiendo sin darte cuenta. Y aquí está la verdad brutal. Mientras no sanes esa herida original, seguirás recreando las mismas dinámicas en cada relación. Les contaré algo. Una mujer se enamoraba siempre de personas que la hacían sentir pequeña. Sin importar con quién estuviera, terminaba en relaciones donde tenía que demostrar su valor, donde sentía que nunca era suficiente, donde cada gesto de amor se sentía como una recompensa que debía ganarse. Durante años pensó que simplemente tenía mala suerte en el amor, que el problema eran los demás, hasta que en terapia alguien le hizo una pregunta que lo cambió todo. ¿Cómo era el amor en tu infancia? Ella se quedó en silencio. Recordó que de niña tenía que esforzarse para que sus padres le prestaran atención. Recordó que cada muestra de afecto venía después de un logro, que cada caricia tenía una condición. Recordó cómo aprendió a asociar el amor con la lucha, con la necesidad de probar que merecía ser querida. Y entonces lo entendió. No era mala suerte, era su programación inconsciente repitiéndose en cada relación. La mente no busca lo que es bueno para ti, busca lo que le resulta familiar. Y si en tu infancia el amor se sintió inestable, difícil o condicionado, eso es lo que seguirás buscando sin darte cuenta. Por eso, romper con el apego no es solo soltar a una persona, es romper con la versión de ti mismo que cree que necesita a los demás para sentirse completo. ¿Cómo reprogramar tu mente para dejar de depender emocionalmente? Si realmente quieres liberarte del apego y dejar de repetir los mismos patrones, tienes que trabajar en tu inconsciente. No basta con decirte, debo soltar, o tengo que ser fuerte. Tu mente necesita pruebas de que puedes ser libre. Aquí tienes 3 pasos clave que Jung utilizaría para desprogramar la dependencia emocional. Primero, reconoce el origen de tu patrón. No puedes cambiar lo que no entiendes. Pregúntate con honestidad: ¿cómo aprendí a recibir amor en mi infancia? ¿Qué historia me conté sobre el amor y el abandono? Segundo, rompe con la narrativa que te ata al pasado. Si en el fondo de tu mente todavía crees que el amor es sufrimiento, que necesitas ganártelo o que no eres suficiente por ti mismo, vas a seguir aferrándote a las personas equivocadas. Tienes que cuestionar esa creencia y darte permiso para vivir algo diferente. Tercero, entrena a tu mente para la independencia emocional. En lugar de buscar validación en los demás, empieza a construir pequeñas pruebas de que puedes sostenerte por ti mismo. Aprende a estar solo sin que la soledad te consuma. Enfrenta el vacío sin buscar a alguien que lo llene. Convierte la incomodidad en crecimiento. Porque aquí está la verdad. Cuando tu mente aprende que puede estar bien sin depender de nadie, el apego deja de tener poder sobre ti. Ahora que sabes esto, llega el momento de la última pieza del rompecabezas. En el siguiente punto, te diré cómo aplicar todo esto en la práctica para soltar de una vez por todas sin que el miedo te haga retroceder.
Dejar ir sin sufrir. El método de Jung paso a paso. Soltar a alguien no es meramente un acto de voluntad. No es suficiente con declarar «lo dejaré ir» y aguardar a que el dolor se evapore. Si el apego ha regido tu existencia, si te has identificado con la dependencia emocional, si tu inconsciente aún opera bajo esquemas de carencia, el acto de dejar ir puede percibirse como un proceso inalcanzable. Pero es aquí donde la mayoría incurre en error. Suponen que significa olvidar, que implica cercenar de raíz, bloquear, eludir las emociones. Sin embargo, Jung nos indicaría que el desapego no es supresión, sino integración. No se trata de clausurar el corazón, sino de aprender a amar sin la compulsión de poseer. Si verdaderamente anhelas dejar ir sin padecer, requieres un método, no una evasiva, no una distracción, sino un proceso consciente que te libere desde la raíz misma del apego. El desacierto de intentar soltar con la mente, pero no con el inconsciente. Las personas que fracasan en el desapego cometen un error común. Intentan soltar racionalmente, pero emocionalmente siguen atadas. Afirman que han superado a alguien, pero en el fondo todavía revisan su teléfono esperando un mensaje. Aseguran que han dejado ir, pero siguen idealizando el pasado, reviviendo momentos, buscando. Aquí es donde Jung nos da la clave. No puedes soltar algo solo desde la mente. Tienes que soltarlo desde lo más profundo de tu ser. El apego no se aloja en el pensamiento, sino en el cuerpo, en el inconsciente, en la memoria emocional. Por eso, aunque intentes convencerte de que ya has soltado, si dentro de ti todavía hay un vínculo sin resolver, ese apego seguirá presente. Para soltar de verdad, necesitas actuar en 3 niveles: mental, emocional y simbólico. Les relataré un suceso auténtico. En una pequeña urbe, un hombre decidió investigar el comportamiento de las personas que atravesaban un duelo amoroso. Durante años, observó a decenas de individuos que acudían a su despacho en busca de respuestas tras una ruptura. Se manifestaba un patrón. La mayoría expresaba lo mismo. Deseo olvidar. Quiero dejar de pensar en esa persona. Anhelo seguir adelante. Pero lo curioso era que, por más que lo intentaban, no lograban desasirse. Un día, una mujer llegó a su consulta con una historia diferente. No quería olvidar, no quería ignorar lo que sentía. Quería comprender. No quiero que me diga cómo distraerme, le espetó. Quiero que me diga cómo hacer que esto deje de doler. El hombre hizo algo inesperado. Le pidió que narrara todo sobre su relación, pero no desde la perspectiva del dolor, sino desde la enseñanza. Al principio, la mujer se resistió. Solo podía ver el sufrimiento. Pero poco a poco, su historia cambió. Empezó a notar que había aprendido cosas que antes no veía. Se dio cuenta de que esa persona le había mostrado sus propias inseguridades, que su relación le había reflejado partes de sí misma que nunca había enfrentado. Cuando terminó de hablar, el hombre le dijo: «No es la persona lo que te cuesta soltar, es la versión de ti misma que eras cuando estabas con ella». La mujer entendió algo en ese momento. No necesitaba olvidar. Necesitaba integrar lo que había vivido, dejar de pelear con el recuerdo y transformarlo en aprendizaje. Y en ese instante, el apego perdió su poder. El método de Jung para soltar sin sufrimiento. Si realmente quieres soltar sin que el dolor te consuma, necesitas trabajar en estos 3 niveles. Nivel mental. Reprograma tu narrativa. Deja de decirte que sin esa persona estás incompleto. No te enfoques en lo que perdiste, sino en lo que aprendiste. Reemplaza la idea de «necesito a alguien para ser feliz» por «soy suficiente por mí mismo». Nivel emocional. Libera la carga interna. Escribe una carta de cierre, no para la otra persona, sino para ti. Permítete sentir el duelo,
pero sin alimentar la nostalgia. Practica la autocompasión. No se trata de ser fuerte, sino de ser honesto contigo mismo. Nivel simbólico. Cierra el ciclo físicamente. Realiza un acto simbólico que marque el final de la relación. Puede ser quemar la carta, guardar objetos, cambiar de entorno. Crea una nueva rutina que no esté ligada a la relación pasada. Haz algo por primera vez sin que esa persona forme parte de la experiencia. Cuando actúas en estos 3 niveles, el apego deja de ser una lucha interna. No porque ignores lo que sientes, sino porque le das un lugar, lo integras y sigues adelante. Y aquí está la clave final. Soltar no significa perder, significa recuperar tu poder. Si has llegado hasta aquí, significa que estás listo para dar el paso. Ahora te toca a ti decidir. ¿Seguirás aferrado a una historia que ya terminó o tomarás el control de tu vida y cruzarás el umbral hacia una versión más fuerte de ti mismo? Tu libertad comienza hoy. Dejar ir no es olvidar, no es reprimir lo que sientes ni negar lo que viviste. Es un acto de poder. Es decidir que ya no serás prisionero del pasado, que no seguirás encadenado a una historia que ya terminó. Eres valioso, eres valiosa, no porque alguien más te lo diga, sino porque siempre lo has sido, incluso cuando no lo creías. No necesitas a nadie para ser completo. No necesitas aferrarte a una relación para sentir que tienes valor. Todo lo que estabas buscando en el otro siempre ha estado dentro de ti. Mírate con los ojos de quien ha despertado, de quien ya no mendiga amor, sino que lo elige con libertad. Porque soltar no significa perder, significa recuperar tu esencia, tu independencia, tu paz. Y ahora quiero que declares tu poder en los comentarios. Escribe: soy libre y me pertenezco a mí mismo. Déjalo ahí como un compromiso contigo, como una señal de que hoy das el primer paso para soltar sin miedo. Dale like a este video si te ha sumado valor, que es gratis, y suscríbete sin falta para seguir construyendo juntos este espacio de transformación. Porque aquí, en Umbral de Luz, cada día cruzamos una nueva puerta hacia el verdadero despertar. Te invito ahora mismo a tocar en el video que te dejo en pantalla. Es un tema muy interesante que no te puedes perder. Te espero ahí.